que yo creo que es otro elemento que para nosotros es fundamental, con lo cual entendemos que habría que diferenciar también los diferentes cuerpos que hay dentro del valle. Es fundamental explicar y resignificar el valle, explicar en su contexto político. No fue una dictadura alejada de un contexto político, fue una dictadura enmarcada dentro del auge de los fascismos en Europa. Y así hay que explicarlo. Y hay que explicarlo como una forma, como decía antes, la memoria no como un elemento de pasado, sino de construcción de futuro. Ahora, cuando estamos volviendo a ver en Europa el resurgir de las extremas derechas, el resurgir de viejos fantasmas, el resurgir del fascismo, es necesario explicar y poner en contexto qué supuso la dictadura, qué supuso Franco, e incluso hacer, que es lo que nosotros proponemos, una red de museos que lo vinculen con el fascismo italiano, que lo vinculen con el nacionalsocialismo alemán y que, por ejemplo, el que vaya al Museo del Terror en Berlín pueda conocer que hay un museo homologable en Madrid con el Valle. Entendemos que están vinculados y deben de estar vinculados en la propuesta de resignificación que se hagan. Y hay que explicar, hay que resignificar, y para eso no podemos mantener los restos de, podríamos decir, lo que serían las expresiones del fascismo dentro del Valle. En ese sentido hay que explicarlas y ponerlas en su contexto, y en algunos casos nosotros proponemos un concurso internacional para ver cómo se podría hacer, resignificar el espacio, porque podríamos sacar a Franco y que siguiera manteniéndose como un mausoleo, como un recuerdo a la dictadura. En ese sentido, un concurso internacional donde tienen que estar víctimas, donde tienen que estar asociaciones, donde tiene que estar sociedad civil, en donde tenemos que hablar, por ejemplo, de, y por qué no decirlo, qué hacer con la cruz espada. No es una cruz cualquiera. Entendemos que resignificar el valle también puede ser una remodelación también del propio valle. Por cierto, me disgusta mucho que no esté el Partido Popular, porque su presidente Casado dijo que lo mejor era no hacer nada. Si no hacemos nada, en 3 años el valle se cae. No sé si es la propuesta del Partido Popular, pero según todos los arquitectos, por cierto, se han metido desde el 2008 más de 10 millones de euros, según los datos, en que no se caiga el valle. Y la propuesta sería meter aún más dinero para que no se caiga el valle. O sea, lo digo que si no sabemos si la propuesta del Partido Popular, era una pregunta, me hubiera gustado hacerle, era que se cayera el valle. Por cierto, es la que propone Albornoz, si no me equivoco, que estuvo presentando justamente la inauguración de estas jornadas, algo más o menos, que la naturaleza haga su trabajo, si no me equivoco, fue las palabras de Albornoz. Entendemos también que eliminar la simbología y explicarlas es fundamental. Desacralizar la capilla, modificar los acuerdos del concordato. Entendemos que son medidas fundamentales para poder convertir al Valle en un espacio de memoria democrática. Esas serían nuestras propuestas para el Valle. ¿Y qué debería de guiar las políticas de memoria a partir de ahora? Justo lo contrario a el olvido, la amnesia y el perdón. Se tiene que basar en la justicia. Tenemos que poder juzgar al franquismo, a los crímenes del franquismo, a los crímenes de lesa humanidad, como recomienda Naciones Unidas o como recomienda, por cierto, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo llama, en el informe Nagy de hace 2 años sobre derechos humanos en el seno de la Unión, recomienda a los Estados miembros, entre los que está el Estado español, a juzgar a sus dictaduras y a que las víctimas puedan tener amparo legal, que no están pudiendo tener amparo legal. Entendemos que la ley de amnistía no puede ser una ley de punto final, es un elemento central. Entendemos que una comisión de la verdad no es suficiente si no se puede aplicar luego justicia también a las recomendaciones que se puedan hacer. Y evidentemente meter garantías de no repetición. Todas esas políticas tienen que estar además coordinadas y respetando también, por lo menos escuchando, a las asociaciones de víctimas que por desgracia han sido demasiado tiempo olvidadas
han sido demasiado tiempo ignoradas en su afán de buscar justicia, que han tenido que ir a Argentina o están metiendo ahora mismo querellas que están siendo desestimadas. En ese sentido, el gobierno podría mandar un recado clarísimo a la Fiscalía, invalidando las recomendaciones que hizo el gobierno del Partido Popular para que no se pudiera aceptar las querellas de crímenes del franquismo en nuestro país. Creo que sería algo muy interesante que el gobierno, ya que no quiere, parece ser el Partido Socialista, modificar, no derogar, modificar la ley de amnistía para que no se convierta en una ley de punto final, que por lo menos recomiende a Fiscalía que no atienda las recomendaciones que se hizo en su momento en el 2016 para que no se juzgara y no se atendiera a las querellas contra el franquismo. Gracias. Ahora, bueno, muchas gracias, Javier, y muchas gracias por la invitación para venir a mi facultad, porque esta es mi facultad de estudiante y de profesor, aunque ahora lleve una temporada fuera. Ya, bien. Estaba pensando que en 1980 yo era un estudiante de tercero y organicé una jornada como esta. Y, y no era... El tema de la jornada era precisamente la política de becas. No era, curiosamente, la exhumación del dictador que había muerto 5 años antes, sino la política de becas que teníamos que hacer la izquierda si en algún momento ganábamos unas elecciones. Me acuerdo que hablé con unos cuantos profesores y les pedí que vinieran a aquel seminario, a aquella jornada, y algunos de los que vinieron 2 años más tarde pues eran el ministro y algunos de los secretarios de Estado y directores generales del Ministerio de Educación. Y tiempo después me recordaban que había sido importante aquella conferencia o aquella charla, aquel debate, pues para hacer la primera política de becas de un gobierno socialista. Entonces, la inquietud era más esa. Yo creo que estábamos más tranquilos o más, digámoslo, teníamos suficiente alivio con saber que el dictador estaba muerto y tapado por una losa de varias toneladas y no nos preocupaba tanto nada más que saber que estaba muerto y bien enterrado, ¿no? Afortunadamente, ahora pues hemos avanzado y podemos ocuparnos de cosas que entonces no nos preocupaban, sinceramente, porque sentíamos un gran alivio de que estuviera muerto. Ahora, además de eso, pues nos parece muy razonable que en lugar de estar en el lugar en el que está, tan significado, pues esté en un sitio que signifique otra cosa, que signifique simplemente el lugar digno de reposo para cualquier muerto que él no concedió a muchos decenas y cientos de miles de españoles. Por tanto, digamos, creo sinceramente que hay razones para pensar que hemos prosperado desde aquel 1980 en que yo hacía tercero hasta ahora. Y creo que está muy bien que la sociedad española pues, tenga la sensibilidad pues, de quitar, de apartar de un espacio simbólicamente importante a un personaje que tanto contribuyó a que tanta gente estuviera ahí muerta y enterrada. John Esther tiene un libro que se llama Justicia Transicional, que cuenta cómo en el 411 a.C. hubo un golpe de Estado
de los oligarcas atenienses contra la democracia y cómo al poco tiempo la democracia recupera el poder en Atenas y ejecuta a buena parte de los oligarcas que habían organizado el golpe de Estado. En el 403, los oligarcas vuelven a dar un golpe de Estado y realizan una represión brutal. Al cabo de poco tiempo, la democracia vuelve a triunfar sobre la oligarquía, pero en este caso las políticas de memoria y de reparación son más lentas, más moderadas, más dilatadas en el tiempo, y se vuelve a consolidar durante mucho tiempo la democracia en Atenas. Yo creo que hay que entender los momentos históricos, ¿no? Y en la transición, pues mucha gente entendió que quizá era más sensato hacer lo que habían hecho los demócratas en Atenas en el 403 que lo que habían hecho en el 411. Y no nos ha ido mal después de aquello, ¿no? Hemos tenido una sociedad democrática avanzada, con problemas, como todas, ¿no? Pero sinceramente yo creo que esto es una democracia pues, compatible o comparable con cualquier otra democracia de nuestro entorno, con todos sus defectos. En el 2006, el gobierno socialista presentó un proyecto de ley, fue la primera ley de la memoria histórica, que pues, por un azar injustificado, pues tuve el honor de ser el ponente de aquella ley. Y nuestro objetivo era un objetivo bastante limpio y honorable, ¿no? Pues era precisamente intentar completar distintas medidas que se habían ido tomando de reconocimiento de las víctimas de la dictadura y de la guerra civil, pues intentar completar las medidas que se habían tomado y avanzar más. Avanzar en el reconocimiento, avanzar en la reparación, avanzar en la creación de mapas de fosas, de protocolos de recuperación de los restos mortales de las personas que habían sido víctimas, en avanzar en la modificación de las políticas de símbolos para ir, pues efectivamente, retirando todo lo que pudiera significar pues un reconocimiento, un enaltecimiento de la dictadura. Y planteamos una serie de políticas con la desgracia de que en el 2011 pues, todas las políticas se paralizaron y el gobierno del Partido Popular pues, quitó todos los recursos económicos, quitó, por supuesto, todo el interés político y nos encontramos con que a partir de entonces pues, no se hizo nada. El año pasado, en 2017, pues los socialistas presentamos una reforma de nuestra propia ley que el Partido Popular vetó, pero es una reforma muy amplia, está en la página del Congreso, es muy amplia, muy detallada, en fin, tiene muchos aspectos muy detallados, donde se recogen cosas que han dicho Marian y que ha dicho Miguel Urbán en su intervención, por ejemplo, la creación de un banco de ADN, o por ejemplo, algo que entonces no vimos tan claramente, que cuando legislas a veces no te das cuenta, entonces dejamos la recuperación de los restos en manos de la iniciativa de las familias y de las asociaciones, y nosotros descubrimos que eso no funcionaba, y en la reforma que proponíamos el año pasado pues estaba en que esa recuperación tenía que hacerla las administraciones públicas, tenía que hacerla el Estado, no solo el Gobierno central, sino las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos. Yo creo que tenemos que seguir por esta línea, que tenemos que darnos prisa, y creo que, por otro lado, pues también se tiene que entender, insisto, cómo fue el proceso de transición. Sí, no fue una democracia otorgada. Nuestra democracia no es una democracia otorgada por el ejército ni por el franquismo. Fue una democracia conquistada.
Y pongo solo un ejemplo. La revolución, al mismo tiempo se producen dos transiciones, la de Portugal y la de España. La de Portugal es una revolución, es una ruptura revolucionaria. Creo recordar que tuvieron, no sé si eran 19 o 29 muertos. Creo que eran 7 u 8 durante el proceso de la Revolución de los Claveles y creo que 10 o 12 a raíz de un movimiento terrorista unos años después. Nosotros, entre el 77 y el 82, 77 primeras elecciones generales y 82 la victoria del Partido Socialista, tuvimos en España unos 670 muertos por violencia política, de los cuales pues, aproximadamente 2/3 fueron muertos que hizo ETA y 1/3 fueron muertos de los cuerpos y fuerzas o de sectores paramilitares ligados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, nuestra transición fue una transición que costó un gran esfuerzo y creo sinceramente que conseguimos una democracia tan real como pueda serlo la portuguesa, o la francesa, o la italiana, o la alemana. Y, insisto, es una democracia que tiene una deuda con las víctimas y que tiene que ir saldándola y que tiene que aprender pues, de lo que va haciendo y cuando falla o cuando no es suficiente, pues tiene que ir modificando las leyes. Ahora estamos en un proceso de enmiendas al decreto para la exhumación de los restos del dictador y en ese proceso de enmiendas, pues me imagino que se podrán incorporar algunas mejoras y finalmente habrá que abordarlo en una reforma integral de la ley de memoria histórica que me tocó defender por parte del Partido Socialista pues, entre el 2006 y el 2007. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por favor. Bien, muchas gracias, buenos días y gracias por invitarnos a estas jornadas. Que vaya programa, además, que he visto que son largas, extensas y se toca absolutamente de todo. Voy a empezar contando cuál ha sido la opinión que ha defendido Ciudadanos y la posición que hemos llevado con este asunto. Mirad, el 12 de mayo de 2017 votamos, yo ya estaba en el Congreso, llevo 2 años dedicándome a la política, votamos en el Congreso a favor de una enmienda, de una proposición del Partido Socialista que proponía exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La votamos favorablemente porque estamos de acuerdo en que hay que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. No tiene sentido tener una democracia moderna y madura como la nuestra, no tiene mucho sentido tener un homenaje de ese tipo a un tipo como a un dictador como es Franco. Posteriormente, asumimos además los informes de la comisión de expertos que surgió a raíz de la Ley de Memoria Histórica de 2006. Ese informe, en el punto primero, ese informe que yo creo que todo el mundo debe leer, y José Andrés que lo conoce perfectamente, ese informe en su punto número 1 habla de las circunstancias bajo las que deben darse, bajo las que debe actuarse en una cuestión como es esta. Y de lo primero que hablan es de un consenso amplio. El consenso amplio en la exhumación de Franco lo hay. Lo hay. Es más, nadie votó en contra de esa proposición, de esa propuesta de mayo de 2017. Pero en lo que sí estamos en desacuerdo, y por eso sí nos hemos abstenido, fue en hacerlo por decreto ley. El decreto ley supone una extraordinaria y urgente necesidad. Nosotros le encontramos 2 peros a esta circunstancia. Una, que cuando, y lo hemos vivido también con la Ley de Modificación de Radio y Televisión Española,
que cuando haces los procedimientos legislativos rápido, a veces te encuentras con circunstancias que no esperabas. Nos ha pasado con hablo de procedimientos especiales, o lectura única, o este que es el más urgente de todos, que es el decreto ley. Por esta decisión, por esta supuesta extraordinaria y urgente necesidad, casi acaba Franco en la Almudena como punto de interés turístico. Se podía haber llevado esto por otro cauce, por otro procedimiento. Ni González, ni Felipe González, que no es sospechoso de franquista, ni Zapatero, asumieron la exhumación de Franco como algo de extraordinaria y urgente necesidad. Nosotros hacemos nuestro, sí, asumimos la necesidad de sacar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos. Hacemos nuestro, además, el informe del Comité de Expertos, que habla no solo de cómo hacerlo, sino de qué hacer después. Esa resignificación a la que hacía referencia Miguel, a lo que dice Miguel, no. ¿Por qué? Porque ellos, hay una revisión de la transición, de hecho hay una propuesta ahora mismo encima de la mesa que viene a decir que la democracia en España empieza en el año 83. Nosotros no vamos a enmendar la transición. Nosotros no vamos a renegar de la transición, porque sí estoy muy de acuerdo en una cosa que ha dicho Torres Mora hace un momento, que es que la democracia en España es una conquista. No es, como él bien ha dicho, no es otorgada. Pero es más, es que, y qué pena que no esté Esquerra, porque este tema lo hemos debatido muchas veces en comisión, es que no hay una solución de continuidad, por mucho que algunos quieran, entre el franquismo y la democracia española. No es la democracia una herencia del franquismo, por mucho que algunos quieran hacer ver que es una cesión del franquismo, no. A mí me gustaría que se tuvieran en cuenta también opiniones en su momento que tuvieron personas de mucha altura de miras, mucha altura intelectual también, como es los sacrificios que hicieron gente como Santiago Carrillo en las cesiones que en aquellos años se hicieron para evitar precisamente confrontar a las dos Españas que había entonces. Ahora mismo hay propuestas, lo que a nuestro juicio, lo que se sale de esto que os estoy diciendo muchas veces busca confrontar, reabrir cuestiones que no estaban en la agenda de los españoles. No obstante, insisto en la idea de que sí estamos de acuerdo en sacar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos. Pero ahora quiero pararme un momento en el concepto de memoria, porque estamos hablando de memoria, pero no entendemos por qué ha de constreñirse únicamente al franquismo. Hay muertos por concepciones totalitarias también, más recientes, y nos gustaría que la concepción de memoria se extienda también a las víctimas del terrorismo, que también son víctimas por la libertad, por la democracia y muchas veces por circunstancias ideológicas. Nosotros queremos que este empeño por la memoria contemple, evite homenajes al franquismo, por supuesto, pero también queremos que se eviten homenajes a terroristas y al terrorismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No debe ser normal, no se debe tratar con normalidad, no se puede asimilar como normal homenajes a terroristas. Por último, aunque esto lo vamos a tratar en puntos posteriores, porque sé que son 3 bloques, ¿no?
adelantar que el totalitarismo, como se ha hablado de Europa ya, aunque pretendo hablaros de Europa posteriormente, el totalitarismo en Europa debe ser denunciado, perseguido, la memoria debe alcanzar al totalitarismo, por supuesto. Al totalitarismo en el concepto de, y esto es una cuestión personal mía, de Hannah Arendt, el que denuncia a Arendt, el que denuncia a Stefan Zweig, el que denuncia a Tony Judt, o el totalitarismo de que denuncia a Arthur Koestler o George Orwell. ¿Qué quiero decir? El totalitarismo de todo signo. Porque muchas veces hay una especie de selección de hits del totalitarismo y olvidamos a muchos otros. Por lo cual, y para concluir, exhumar a Franco sí, no de forma que termine en el centro de Madrid. Resignificar el Valle de los Caídos sí, pero centrándonos en el informe de los expertos de Zapatero. Es decir, el Valle de los Caídos como un monumento a la reconciliación y a la memoria, pero a la reconciliación de todos. Y memoria sí, pero para todas las víctimas de todo totalitarismo que en España tenemos de varios ejecutores. O sea que, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Joseba, por favor. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores y a la universidad y a la facultad por organizar esta mesa que me recuerda a mis tiempos de estudiante, y la verdad es que las nostalgias dicen que no son buenas porque ya no hay nostalgias como las de antes, decía uno, ¿no? Por lo tanto, en cualquier caso, agradeceros, y yo creo que ponernos en estas tesituras suele estar muy bien. Bueno, yo me acuerdo de un debate en el Parlamento que cuando Pablo Casado todavía era un diputado raso, llevó un tema relacionado con la memoria histórica. Y en un momento de especial hartazgo para él, dijo algo así como, bueno, dejemos ya la guerra del abuelito. Y yo no sé su abuelo quién fue, ni qué hizo, ni dónde estaba. Pero yo sé dónde estaba el mío. Y yo sé qué hizo el mío y qué padeció el mío. Y precisamente por todo ello, por su dignidad, nunca me olvidaré de la guerra de mi abuelito. Y eso precisamente hizo que algunos, que pertenecemos a un partido, por ejemplo, que casi ha pasado más años prohibido que legalizado, que va en nuestro propio ADN la persecución, el exilio, la cárcel, la clandestinidad. Nunca se va a poder olvidar de aquellos que, por defender la causa de la libertad, la causa de la democracia, la causa de su propio pueblo, padecieron lo que padecieron. Por lo tanto, una cosa es seguir viviendo y seguir avanzando. Una cosa es seguir progresando, pero eso no puede ser, ni debe de ser, a nuestro entender, sacrificando u olvidando intencionadamente lo que fuimos, lo que padecimos. ¿Que solo con eso se puede hacer, no se puede hacer política? Efectivamente. Por lo tanto, a partir de eso, y después entraremos más en profundidad con una segunda parte, digamos, de lo que debe de ser desde una perspectiva de vertebración política, etcétera. Pero la primera pregunta que nos lanzaba el moderador, la verdad es que os podría decir que no me importa mucho dónde esté Franco, pero me importa muchísimo dónde está el franquismo. Y seguramente ya tenía que haber estado exhumado hace mucho tiempo, porque el propio partido que propone hoy en día no es que gobierna por primera vez en España, lleva muchos años que ha gobernado, ¿no? La pregunta es por qué no ha sido prevalente, o por qué no ha sido necesario, o por qué no ha sido causa importante para ellos la exhumación. Algunos, lo que tenemos claro es que el franquismo es el problema,
si su líder, Franco, es desenterrado y enterrado en otro lugar anónimo, como cualquier otro ciudadano, con la cercanía de su familia o los parientes que estimen oportunos, que bastantes privilegios han tenido precisamente por serlo y que no dejan de tenerlo, porque tampoco parece que nos olvidamos de todo eso, pero no puede ser evidentemente un lugar de culto. Por tanto, el Valle de los Caídos dejará de ser un lugar sagrado para los franquistas si Franco es desenterrado, o lo que de alguna manera debe de desaparecer es el concepto que hace que el Valle de los Caídos sea lo que es. Por lo tanto, yo no me voy a extender en demasiado con el tema del Valle de los Caídos, porque creo que es el franquismo el que no debe de tener sitio en esta sociedad, sin duda alguna. Relativo a eso, y con la propia iniciativa legislativa que se presentó por parte del Partido Socialista, nuestro partido ha presentado una serie de enmiendas. Una serie de enmiendas porque ya consideramos que ya que vamos al hilo de la cuestión y ya que entramos no nos vamos a quedar solamente con la exhumación de la momia. Vamos a seguir. Porque el franquismo dejó muchas asignaturas pendientes todavía. Muchas asignaturas que se siguen sin resolver y que están muy relacionadas con el tema de la memoria histórica. Por tanto, nosotros consideramos que es inconcebible que todavía no podamos, por ejemplo, investigar o no podamos entrar a buscar archivos que están en el propio Congreso, que están clasificados porque se decidió que eran secretos. Y mira si han pasado años desde que murió Franco. Pues siguen siendo. Y no podemos investigar ni lo que los propios diputados dilucidaron en torno al tema de la tortura, etcétera, etcétera, porque siguen siendo secretos. Por tanto, vamos a decir que eso deje de ser secreto ya. Tampoco consideramos que se pueda andar por la calle con fundaciones con nombres de fascistas como si esto fuera barra libre. Pues no, vamos a decir que se prohíban por ley fundaciones que exaltan el totalitarismo, el franquismo, el fascismo, etcétera. Todavía siguen existiendo, por mucho que hayamos hecho leyes de memoria histórica, edificios con águilas, calles de gente que torturó, de militares fascistas, etcétera, etcétera. Todo eso debe de ser sacado de la sociedad. Es más, a raíz de eso, todavía hay documentos en poder del Estado que deberían de ser devueltos, por ejemplo, al gobierno vasco, que son archivos propios, que son incautados, que no son cedidos. Y a raíz de esto, más de una vez, mi grupo y yo personalmente, hemos incluso hasta preguntando ¿por qué existen todavía? Porque para algunos son tonterías y son guerras del abuelito. Pero para los que les incautaron no es la guerra del abuelito. ¿No será que el que quiero olvidar es porque fue incautador? ¿Por qué siguen existiendo icurriñas o banderas del ejército, por ejemplo, vasco, en museos del ejército bajo el epígrafe de incautados al enemigo en el campo de batalla? Y cuando hemos solicitado devolverlo, nos decían que el mejor sitio que un museo de todos no existe otro. ¿Acaso tenemos que entender que el incautador o el heredero directo de aquel incautador es el actual ejército? ¿Por qué si no? Y de esas un montón. Por lo tanto, creo que hay mucho trabajo que hacer en el tema de memoria histórica, porque se dejaron muchas cosas en el tintero. ¿A cambio de la situación que tenemos? Sí. Podríamos discutir largo y tendido sobre si fue otorgada, si fue no sé qué. Dejemos que no fue otorgada, pero tampoco fue vencida. Déjalo en que fue pactada por algunos, excluyendo a otros, porque no todos participaron por igual en lo que debía de ser la transición y en qué camino se tenía que dar al Estado y a qué constitución nos dirigíamos. ¿Acaso el jefe del Estado fue negociado? ¿Acaso no había ninguna presión por las Fuerzas Armadas en aquel momento?
Evidentemente son respuestas que todos tenemos. ¿Que no se podía hacer otra cosa? ¿Que las manos estaban atadas de la manera en la cual el camino a proseguir era o este o nada? Puede quedar esa pregunta en vilo. Pero tampoco hagamos mitos de la transición como si esto fuera, no sé, la Revolución Francesa. Por lo tanto, creo que en ese sentido, el camino de la memoria histórica, y para concluir, lo primero que hay que hacer es reconocer qué existió, qué ocurrió y qué pasó. ¿En qué se cometieron delitos de lesa humanidad? Yo también he participado, como han dicho otros, en esa famosa solicitud de modificación de la ley de amnistía, mi grupo también, por supuesto, porque consideramos que la memoria y la reparación son fundamentales para cualquier reconciliación. Y en eso creo que en Euskadi estamos dando un buen ejemplo. La Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, los programas que está llevando a cabo, porque en Euskadi, además de padecer el franquismo y el fascismo, después hemos padecido también el terrorismo, y creo que sabemos un poquito de eso. Y los caminos que estamos tomando con programas como Gogora y con trabajos que está haciendo la Secretaría General de Paz y Convivencia son fundamentales para todo esto. Luego proseguimos con más temas. Vale, muchas gracias. Vamos a fusionar la pregunta 2 y la 3 porque creo que están muy relacionadas. Para poder hacer, también les voy a pedir intervenciones un poquito más breves, ya que está sentada la posición general, y luego poder pasar al debate con el público. Entonces, la pregunta 2 era básicamente cómo se pueden explicar los conflictos que existen actualmente en España en cuanto al sistema político y su relación con la cuestión nacional y territorial, tomando en cuenta nuestra genealogía histórica reciente, Segunda República, franquismo, transición y 15M. Y la tercera, que yo creo que se vincula claramente a esto, es cuál es el imaginario de cada partido sobre España de cara al futuro, qué papel puede jugar en este sentido el debate entre unidad de España, plurinacionalidad y federalismo. Entonces, como nos quedan 50 minutos, les voy a pedir 3-4 minutos a cada uno y luego quedará el momento del debate con el público. José Andrés, ¿te importa empezar? Así cambiamos. Estupendo. Gracias. Durante mucho tiempo en nuestro país las élites se empeñaron en organizar territorialmente el país de una manera que no encajaba para nada con la historia y con la realidad social de España. Yo creo que eso por primera vez se resuelve, se intenta antes, pero yo creo que la vez en que más hemos acertado a la hora de asumir esa realidad es la Constitución del 78, que reconoce pues, una realidad, y es que pues, España es plural, que es diversa, y que, en fin, que tiene identidades diferentes, y por tanto que había que dar una solución política a esa realidad social. Digamos, por ser muy sincero, yo creo que hay que mejorar esa solución. Los socialistas pensamos que hay que ir a una solución federal de la ordenación territorial del Estado, pero lo cierto es que una solución federal supone, en el fondo, pues, aceptar la unidad de España. Y ahí nosotros, digamos, pues tenemos una posición bastante clara y bastante mantenida, y completamente mantenida en el tiempo, ¿no? Nosotros defendemos la unidad de España, creemos que el sujeto de la soberanía es el pueblo español entero y, por tanto, digamos, no vamos a poder llegar a determinados acuerdos que rompan ese principio. Y vamos a defenderlo siempre. España es plurinacional porque, no particularmente porque en Andalucía tengamos varias identidades territoriales, sino porque las hay, por ejemplo, en Cataluña.
Sí, España es plurinacional porque Cataluña es plurinacional. Entonces, ¿cómo durante mucho tiempo se ha planteado, voy a decirlo de una forma un poco provocadora, durante mucho tiempo se ha planteado cómo encajaba Cataluña, cómo conseguir que encajara Cataluña en España? Y la pregunta que yo me haría es cómo conseguimos que encaje España en Cataluña. Porque donde hay dos comunidades con dos identidades diferentes, no es en Andalucía o en Extremadura, es, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco. Hay comunidades con identidades distintas. ¿Cómo articulas una solución política que satisfaga razonablemente a esas dos comunidades? De forma que las dos vean atendidas en buena medida sus demandas, aunque probablemente ninguna las pueda ver atendidas completamente. Pues el primer intento fue la Constitución del 78. Es verdad que es un intento que quedó abierto. Y es un intento que en algún momento pues habrá que buscar una solución de cierre, que tendrá que ser una solución de cierre constitucional. Porque si el título octavo quedó abierto en la Constitución, la única forma de que se cierre será en una reforma de la Constitución. Pero lo cierto es que eso tendrá que hacerse respetando los derechos de ambas comunidades y reconociendo que existen esas dos comunidades y que tienen derechos políticos que deben ser respetados. No es cierto que España sea un país heterogéneo en los territorios, perdón, en general, pero homogéneo en los territorios. España es heterogénea identitariamente en los territorios también. La heterogeneidad que se predica del país entero se predica también de cada territorio. Y también es necesario que los territorios asuman que esa heterogeneidad a esa heterogeneidad que constituye identitariamente su territorio, convendría darle una respuesta política que sea aceptable para todos los que viven en el territorio. Por aquí me quedo. Gracias. Gracias, José Andrés, por la brevedad. Y Guillermo, ¿te importaría continuar? Gracias. Bien, yo a ver si consigo fusionar bien las dos preguntas, pues yo las había diferenciado bastante, pero bueno, creo que sabré hacerlo. En primer lugar, porque hablábamos, en la pregunta hacéis un poco referencia a la historia pasada, yo creo que empezar en la Segunda República es un error. Es lógico, porque tienes que poner el comienzo en algún sitio, pero si consideramos que de lo que estamos hablando hoy es del modelo de Estado, del futuro del modelo de Estado, del encaje de las diversas identidades que hay dentro de España en el Estado, yo quería comentar dónde surgen esas identidades. Si hago algo más, me das una patada así, porque esto... El origen de los nacionalismos en España, y nos van a acompañar desde ese origen hasta el día de hoy, y la convivencia de los nacionalismos dentro de España a lo largo de la historia de España ha sido muy variada, a veces más conocida, a veces menos desconocida. Hunde sus raíces en el siglo XIX con los movimientos románticos que surgen en toda Europa, y no es un fenómeno únicamente español. Lo que los españoles sí somos más, quizá más escandalosos a la hora de llevar estos asuntos, pero no es un fenómeno únicamente español. Yo creo que podemos marcar como inicio del nacionalismo vasco, y a eso me refería como es lo que lo sabrás tú mejor que yo, lo que sucede después de las guerras carlistas. Como nacimiento me refiero teórico del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán, y lamento que no esté aquí el PDeCAT ni Esquerra, pero yo lo veo, que es un tema además que he estudiado y me ha interesado desde hace muchos años, en la escisión que se produce entre Almiral y Pi Margall,
cuando Almiral empieza a hablar de una especie de circunstancia natural y no política de la que hablaba Pi Margall, sino que cree que Almiral plantea que Cataluña está en la naturaleza. Algo así. Eso acompaña en todo el proceso. Después, las guerras carlistas son 3 guerras civiles, de mayor o menor intensidad, son 3 guerras civiles. Después viene una primera etapa muy brillante de la Segunda República. Yo siempre ahí me he fiado mucho de lo que escriben los contemporáneos, Miguel Maura o Azaña o Lerroux o Alcaraz Zamora, y ellos cuentan, porque hay una especie también de imaginario que hace ver que los nacionalismos convivieron bien en la Segunda República. Parece que estaban a gusto. Y lo primero que sucedió cuando se proclamó la Segunda República... Un minuto, joder. Bueno, entonces me estaba... Claro, ¿te has visto dónde he empezado? En el Pleistoceno. Bueno, en definitiva, la convivencia de los nacionalismos con el Estado, con España, ha sido en todo momento de tensión. Consideramos que ha sido un error dar un protagonismo excesivo a... se le ha dado siempre, desde el Gobierno de España, un protagonismo excesivo a los partidos nacionalistas por no ponerse de acuerdo los partidos que operaban en todo el ámbito nacional y no tenían circunstancias únicamente identitarias en su programa, y consideramos que ese es un error a superar. Proponemos, además, queremos que haya una reforma de la ley electoral que establezca unos porcentajes como recomienda Europa para estar en el Congreso, y que la Cámara Territorial, de representación territorial, sea el Senado, para que sirva para algo más de lo que sirve. Y, por último, por cumplir ese minuto, que creo que ya me lo he saltado, decir que a donde tenemos que mirar también es a Europa. El futuro de España, ahora mismo, que además estamos viendo lo que está pasando con el Brexit y lo que está pasando por intentar romper Europa también, que no es más que un experimento magnífico que ha salido francamente bien de paz. España tiene que estar integrada en Europa, una Europa que surge precisamente contra los nacionalismos y contra los populismos, en el sentido de Hannah Arendt al que antes me refería. Y ya está, y perdonad, pensé que iba a tener más tiempo y no he sido muy concreto, pero yo supongo que en las preguntas, que por caras que he visto, sé que a lo mejor recibo alguna, ya comentaremos. Vale, gracias. Miguel, ¿quieres...? Bueno, varias cuestiones que yo creo que también, por intentar ligarlo con lo que ha dicho otras personas de la mesa y lo que estábamos hablando con las últimas preguntas. Primero, yo no, sino que se entiende a la democracia española como una excepción en Europa, porque somos la única democracia que no ha podido juzgar a su dictadura. Y aquí la que tuvimos fue una dictadura fascista, no de otra índole. Y esa es la que no se ha podido juzgar en nuestro país. Eso supone que se haya construido una democracia sobre la base de la impunidad. Y la impunidad socava cualquier elemento democrático. Una transición, que como han dicho, no fue una ruptura, curioso, ¿no? Una transición con más de 600 muertos, una revolución con 18, ¿no? Bueno, me quedo desde luego con la revolución antes que con la transición pactada. Una revolución que cuando viene un diputado del Partido Popular portugués al Valle de los Caídos, dice que esto es inconcebible en Portugal. Es inconcebible en Portugal. Aquí lo hemos tenido 40 años de democracia. Una democracia sobre la que no se ha podido discutir, sobre todo. ¿Por qué? Porque fue pilotada por la propia dictadura, hasta el extremo de que los jueces, que eran jueces durante la dictadura, siguieron siendo jueces en democracia. El Tribunal de Orden Público pasó a llamarse Audiencia Nacional. Los torturadores siguieron siendo
policías durante la democracia. A Billy el Niño, 4 medallas, 3 se le da en democracia. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de ruptura con el régimen anterior. Hay una transición de un régimen a otro. Y sin criticar o sin entrar en el debate de qué se pudo hacer o qué se pudo dejar de hacer, 40 años después son suficientes para terminar esa transición y hacer una ruptura con ese régimen. Y eso es lo que nos estamos jugando. Y yo creo que el 15M ponía en cierta medida eso encima de la mesa. ¿Por qué? Es curioso que nos hayamos tenido que enterar bastantes años después por una filtración que Suárez no sometió a referéndum la democracia porque las encuestas, o sea, la monarquía, porque las encuestas decían que se perdía. Que se perdía. Eso es lo que decían las encuestas en ese momento, que se perdía. Bueno, 40 años después a lo mejor sí que podemos ponerlo a referéndum. Y si hay un apoyo popular, pues se asumirá lo que se decida. Curioso, por cierto, me encanta una entrevista que hizo El Mundo a Fernando Suárez, fundador de Alianza Popular, y uno de los que pilotó la reforma política del régimen y la transición, que decía: deslegitimar el franquismo pone en riesgo la corona. Deslegitimar el franquismo pone en riesgo la corona. Y le pregunta: ¿pero usted cree que la monarquía tiene origen en el franquismo? Y dice: por supuesto, no hay otro. Su restauración es una decisión personalísima de Franco. Claro, evidentemente. Hay que plantear una ruptura democrática. Gran parte de los conflictos también territoriales que tenemos pasan justamente de esa transición, de no haber acabado la transición, de que una parte de la derecha española ni siquiera haya asumido acabar con la transición. Y yo me rebelo contra una cuestión de cómo encajar a Cataluña en España. Y reivindico, 41 años después, esa manifestación andaluza del 4 de diciembre, que planteó justamente que Andalucía quería tener un encaje también como nacionalidad histórica dentro del Estado español. Por cierto, que faltaron meses para que se pudiera discutir justamente el estatuto en la República Española de Andalucía. Si no hubiera habido golpe, se hubiera podido debatir. Por cierto, una manifestación que consiguió lo que pedía con un alto coste. Caparrós, asesinado en 1977. Todavía no se ha juzgado a la persona que asesinó a Caparrós, o al que asesinó a otros tantos, ya no en el franquismo, sino incluso en nuestra transición. Creo que conceptos como plurinacionalidad, conceptos como el respeto al derecho a decidir, el respeto al derecho a decidir es el único que puede asegurar dar una solución política a problemas políticos que tenemos ahora mismo, que nos permitan buscar un encaje para todas y para todos, no para catalanes, sino para todas y para todos, que decidamos colectivamente. Y el derecho a decidir va más allá simplemente, o algunos no lo vemos solo en temas territoriales, sino en otras muchas cosas, en democracia económica, en la jefatura del Estado y en otros muchos elementos. Creo que 40 años después podemos acabar la transición, podemos hacerlo. Y una última cosa, por cierto, para amnistiar a alguien hay que juzgarlo. Aquí se ha sobreseído, se ha evitado juzgar a torturadores, que se les juzguen y luego vemos si les ampara la ley de amnistía. Gracias, Miguel. Joseba, si tomas tú la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, yo aquí he dejado la anterior intervención de cómo fue la transición y cómo algunos quedaron excluidos, y cuando digo que algunos excluidos, incluido, por ejemplo, mi propio partido, que fue excluido de la ponencia constitucional. Si una constitución te excluye para que no pueda tener encaje en lo que tú reivindicas, pues después la conclusión es qué lectura le hacen, por ejemplo, aquellos que piensan que la Constitución es de todos, que en Euskadi no llegara a un 30% de apoyo.
Porque eso también tendrá que sacar una lectura. Es decir, si en tu país no apoya ni el 30% la Constitución, el statu quo existente al fin y al cabo se basa en ese 30%. Dicho esto, a mí me hace mucha gracia cuando el nacionalista siempre es el otro. Siempre es el de enfrente, el nacionalista. Vosotros no defendéis la nación española. Yo defiendo la nación vasca. Por lo tanto, soy nacionalista vasco. Pero yo creo que no tendría que tener ningún rubor el que defiende la nación española decir nacionalista español. Ah, no, eso es constitucionalista. La diferencia es esa. Pero el hecho es el mismo. Por lo tanto, mi nacionalismo no es ni excluyente ni es nada parecido. Es la defensa de una identidad, de un país, de una cultura, de una gente, y abierta. Todo aquel que quiera participar está bienvenido. No es lo que algunos pretenden entender, porque si no, yo no entiendo si aquellos que defienden. Por lo tanto, aquí la cuestión, cuando defendemos, y ya dirigiéndonos en la pregunta, el famoso derecho a decidir que se ha dicho aquí. Cuando se dice que no existe el derecho a decidir, yo creo que sí existe claramente. España lo tiene. España tiene derecho a decidir. Por lo tanto, el problema no está en el derecho, sino en el demos. Es decir, si entendemos, por eso surge el problema con lo de la plurinacionalidad, porque aquí José Andrés ha dicho que se reconoció en la Constitución que España es un país plural y diverso, pero uno. Plural y diverso, pero uno. Por lo tanto, si aquí entendemos que Euskadi o Cataluña o quien quiera ser, porque los países no se inventan de la noche a la mañana, con eso de cuando se dice, no, y si los extremeños de repente dicen, ya, pero no deciden, no quieren. Es decir, las realidades son las que son. Puede ser Euskadi, puede ser Cataluña, puede ser Galicia en su momento, y hay otra cosa que se llama España, claro que sí. Pero en ese sentido, si a alguien le reconocemos que es un pueblo, porque tiene una identidad, porque tiene una cultura, automáticamente tiene derecho. El problema, por lo tanto, no está en el derecho a decidir, sino en la elección del demos. Que algunos piensan que el demos puede ser Euskadi o puede ser Cataluña y otros piensan que el demos es solo España. Y mientras no entendamos esa diferenciación, ¿quién tiene esa capacidad como pueblo? No vamos a llegar a ningún arreglo. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, y para ir acabando ya, cuando se habla precisamente de mayorías legitimadoras, etc., cuando se dice, no, con el 49% es que no se puede decir, dándole un 40%, perdón, con el 51% no se puede decir, claro. Por lo tanto, asume legitimidad del 49%. ¿Acaso es más legítimo y es más democrático el 49% que el 51%? Yo puedo entender que cuanto más consensos haya, mejor. Puedo entender que cuanto más proyecto común haya, mejor. Pero no nos olvidemos de una cosa, la democracia tiene sus reglas también. Y la primera regla es que el pueblo decida. ¿Qué es lo que quiere ser? No voy a recurrir a ningún clásico nacionalista, sino a Pascual Maragall, cuando decía aquello de, a mí me gustaría que me dejaran decidir ser español. Y yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me encantaría que me dejaran decidir si quiero ser español o no, porque igual quiero ser español, no es el caso, pero da igual. Da igual. Quiero decir, denme la oportunidad. Y a muchísimos ciudadanos del País Vasco que quieren ser españoles, denles la oportunidad. O catalanes, denles la oportunidad de que decidan ser españoles. Porque si no, las costuras cada vez serán más abiertas. Y lo que se dice como problema vasco, problema catalán, no es ni problema vasco ni es problema catalán, es el problema español. Gracias. Gracias, Joseba. Marian, por favor, para cerrar. Sí, bueno, yo diría que el problema de España es la falta de democracia y la solución es la democracia. Tan simple como eso. Es verdad que desde Euskal Herria podemos defender que somos un pueblo que se gobernó a sí mismo antiguamente y que las guerras le llevaron a ser invadido y posteriormente la historia le ha traído a ser parte de España, pero aunque eso no fuera así también,
La mera voluntad mayoritaria de la ciudadanía en 2018 debería de ser suficiente para que un pueblo pueda ser dueña de su futuro. Y yo defiendo eso. Y porque defiendo eso, creo que aquello que se construyó en el 78 con mucho ruido de sables, mucho miedo y muchas amenazas, que no fue nada democrático y que desde luego no contó con la opinión de la ciudadanía de Euskal Herria, no es un problema a día de hoy solo para vascos, catalanes o gallegos. Creo que es un problema para toda la ciudadanía española que ve en esa negativa del derecho a decidir a estos pueblos, se puede encontrar con el reflejo de la negativa a poder decidir si quiere monarquía o no quiere monarquía, negativa a poder decidir si quiere un sistema capitalista o lo quiere de otra manera. En esencia, negativa a poder cambiar aquello que se quedó atado y bien atado. Por eso creo que a día de hoy quien piensa que Cataluña, cuando defiende lo suyo, está defendiendo su propio interés, se equivoca, creo. Si desde el Estado español no entiende que procesos constituyentes como el de Cataluña o el que pudiera poner en marcha Euskal Herria son en sí mismos una ventana de oportunidad para, frente a un Estado que hace aguas por todas las esquinas, modelo territorial, cuestiones socioeconómicas, corrupción, etcétera, etcétera, no entiende que tiene una ventana de oportunidad para que el propio Estado español se democratice. Creo que esa es, en esencia, lo que hay debajo. Es verdad que aquí en esta mesa se ha hablado de totalitarismo cuando se habla de independentismo, se habla de nacionalismo solo cuando viene de la parte independentista, cuando el nacionalismo español está el nacionalismo como el resto, como bien ha dicho Joseba, ¿no? Yo creo que ahí está la clave del sistema, ahí está la clave. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Estamos todos dispuestos a aceptar lo que la mayoría de la ciudadanía decida? Porque yo, que soy independentista y quiero una república vasca, estoy dispuesta a aceptar si la ciudadanía vasca decide que no. Pero lo que no estoy dispuesta es a que se me imponga por un pacto que algunos hicieron en el 78, en el que, por cierto, casi nadie de esta sala, o al menos la gran mayoría, ni siquiera pudimos opinar porque no teníamos edad, yo tampoco la tenía, y que algunos decidieron que era lo bueno y que algunos decidieron que la unidad de España debía de prevalecer, ese tenga que ser a futuro el esquema. Porque heterogeneidad, como se ha dicho, claro que hay, pero no solo hay heterogeneidad sobre independencia, sí o no. Hay heterogeneidad también sobre el sistema político que queremos o el sistema social que queremos. Y aquí se ha hablado antes del 15M. Yo tengo la impresión de que quizás en los años 80, 90, quizás quedó ciertamente, en parte, más allá de Euskal Herria, que ha sido combativo todos estos años y seguía pidiendo ruptura, ha quedado ciertamente, en parte, diluida todo el calado de lo que se estaba construyendo en el 78, porque en materia socioeconómica o social la sociedad percibía que iba evolucionando. En la medida en la que se da la crisis del 2008, se empieza no solo a ver que el Estado es un Estado fallido también en lo económico, sino que se empieza a ver que el Estado combate también la disidencia social y económica, la disidencia por la educación, la sanidad o la vivienda, con los mismos parámetros que había venido combatiendo la disidencia política en ciertos territorios en años anteriores. Y eso creo que deja mucho más en evidencia el déficit de democracia que tiene el Estado español, que, insisto, no me voy a extender porque creo que vosotros habléis es importante. Se combate únicamente con democracia, que es que sea la ciudadanía la que decida qué quiere hacer con su futuro. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Nos queda un poquito más de 20 minutos para las preguntas. Están los micrófonos para quien quiera preguntar. Yo creo que quizá lo mejor es agrupar, ¿no? Preguntas, hacer un puñadito de preguntas y para que para que todos puedan preguntar y todos puedan responder con tiempo. No sé si hay cuestiones. Sí, sí. Ah, vale, así. Vale. Bueno, sí, yo tengo varias preguntas, voy a ser rápido. Bueno, yo, como muchos otros estudiantes, formo parte de la plataforma que está organizando un referéndum sobre la monarquía en la universidad, también nosotros en la Complutense y la Politécnica, y lo hacemos porque entendemos que efectivamente en este país nunca ha habido una ruptura democrática, nunca ha habido una ruptura con la dictadura, y entendemos que la transición había muchos partidos que estaban ilegalizados, por lo que ni siquiera fue totalmente, ya simplemente. Entonces quería preguntar al PSOE cómo es posible que tengamos que
no sé, que sean un obstáculo para que realmente se le pueda preguntar a la ciudadanía qué modelo de Estado quiere. Muchos ciudadanos no lo entendemos y me gustaría una respuesta para eso. Luego también quería preguntarle al PSOE también cómo es posible que defiendan una ley de amnistía que impide que se juzguen, como se ha comentado, los crímenes del franquismo. Y bueno, también me gusta, y se lo pregunto al PSOE porque el PSOE tendría que estar a favor, entendemos. Con Ciudadanos, pues la pregunta es la misma, ¿no? Pero bueno, porque entiendo que el resto de partidos sí que está de acuerdo con esto, ¿no? Y también la última pregunta para Ciudadanos ya en este caso, ¿cómo es posible que ustedes no hayan votado a favor de de legalizar el fascismo? O sea, aunque se hayan abstenido, ¿cómo es posible que lo hayan hecho? O sea, no... En el Senado, efectivamente, sí. O sea, creo que en Alemania o en cualquier otro país democrático de Europa es impensable, evidentemente, que se vote en contra, pero que la mera abstención ya es impensable. Así que simplemente eso. Gracias. ¿Alguna pregunta más para reunirlas? ¿No? Sí, por favor. Bueno, yo quería decir varias cosas, pero bueno, como va el tiempo así, luego espero poder intervenir y dar mi punto de vista sobre algunas cuestiones y que ellos si quieren que me rebatan o... Bueno, de momento voy a dar las preguntas. Lo primero quería felicitar al PNV por ser de los pocos partidos que en gobernar no están implicados en ningún acto de corrupción, de verdad. Y bueno, y mi pregunta es, bueno, también quería felicitar a Ciudadanos por atreverse y tener la valentía de venir a esta facultad que mayoritariamente pensamos de manera totalmente contradictoria a como piensa Ciudadanos. Y mi pregunta es por qué en vuestros orígenes empezasteis siendo socialdemócratas y ahora es como que os pasasteis a ser liberales. Vale. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Y ya con esta cerramos, porque si no se acumulan muchas. Bueno, hola. Sí, se escucha. Yo creo que el tema de, bueno, te quería contestar, bueno, sí, un poco, que la monarquía es al fin y al cabo lo que sustenta este país y sin monarquía se haría mil pedazos, lo que entendemos como este país. Yo lo que quería saber es, tanto unos como otros, ¿por qué no se lleva a un consenso? De acuerdo que, por ejemplo, el tema del Valle de los Caídos es algo que desde mi punto de vista se tiene que acabar con ello, se tiene que hacer una serie de políticas que lo reestructuren, pero que sea, al fin y al cabo, una unión, yo creo, porque si seguimos una y otra vez tirándonos piedras, pues no creo que lleguemos a ningún lado. Y otro tema es por qué no, en el tema territorial, si me escuchara mi padre decir esto, que es nacionalista gallego, a lo mejor me pegaría un capón. Pero ¿por qué no se llega también a un acuerdo ya no solo en el tema español, sino a nivel de toda la península, sino se crea... ¿Qué pensamiento tenéis vosotros o qué valoración acerca de una federación ibérica o de una unión de pueblos que cada pueblo es diferente, pero forme una gran familia? ¿Qué valoración hacéis vosotros acerca de, no ya solo española, sino una unión de pueblos ibéricos, haciendo distinguir su diferenciación, pero como una gran familia, como puede ser Rusia, en la que existen múltiples nacionalidades, religiones, etcétera, pero se une de cara al exterior? Y solo quería saber eso. Sumamos una pregunta más, porque si no, por favor.
Tenía una pregunta sobre todo para el diputado de Ciudadanos, que entiendo que hoy te toca como el papel difícil y lo siento, pero bueno, así es un poco más divertido. Entiendo que Ciudadanos nace precisamente de la cultura de la transición que sacraliza el consenso, o poniéndolo al disenso como si fuera algo positivo, el hecho de que en democracia nadie tuviera una opinión distinta. Y has hecho varias cosas que me han llamado mucho la atención. La primera, has hablado de las víctimas del terrorismo y yo creo, o sea, mi pregunta es si precisamente no crees que la dignidad que se les ha dado a este país a ciertas víctimas del terrorismo no deberían tenerlas también otras víctimas del terrorismo y precisamente las víctimas franquistas. Esa es la primera pregunta que te quería hacer. Y la otra era precisamente cuando has hablado de que, bueno, pues hay que como que construir, ¿no? Juntar una España que vuelva a estar en paz y armonía. Había una canción de Harcha en los 70 de la transición que decía libertad, libertad, sin ir a libertad. Y quería preguntarte que para las que somos víctimas de, o sea, hijas, nietas de víctimas franquistas de la transición, si después de 40 años de dictadura no nos queda ira, ¿qué nos queda? Gracias. No sé si José Andrés y Guillermo me parece que son los más aludidos, ¿no? Luego los que quieran, luego los que... Claro, perfecto. Entonces, Guillermo, porfa, si puede ser breve. Gracias. Intuía que iba a tener algunas preguntas. Si se me olvida alguna, me llamáis la atención, ¿vale? Por favor. Vamos a ver. La primera era el Senado, la votación en el Senado. Hubiésemos votado a favor si no llegan a meter como una muñeca rusa en esa misma norma el decreto ley. O sea, la forma del decreto ley para la exhumación de Franco, que lo metieron. Por eso nos abstuvimos, nos volvimos a abstener. ¿Por qué te abstienes y no votas a favor o en contra? Pues te abstienes cuando no puedes votar por puntos, te abstienes porque compartes algunos elementos, como en este caso era la exhumación de Franco y la condena del fascismo, pero había otros elementos que no compartíamos, como es la forma del decreto ley. No me enrollo con esto porque lo he explicado en la primera ponencia, pero contenía la asunción del decreto ley. Por eso la abstención. No hay ningún otro elemento que nos moviera la abstención. Estoy mirando a quien me preguntaba por el Senado, sí, ¿no? A ti, perdón, eso. Sabía que... Por otro lado, el paso a... Bueno, la valentía, no, yo estoy encantado, ¿eh? Es decir, que no me he sentido en ningún momento incómodo y estoy encantado. Me han guiado a la cafetería sabiendo que era de Ciudadanos estupendamente y estoy muy contento por estar aquí. Socialdemocracia y liberalismo. Ahí sí te puedo hablar además muy de primera mano porque estuve en la ponencia de mi partido porque hubo un debate bastante, yo considero, de altura política, en el que había quien defendía la permanencia de la socialdemocracia y quien defendía el pasar al liberalismo. Hay una perversión del liberalismo porque los conservadores, los partidos conservadores, por cambiarse el nombre, una especie de maniobra de marketing, se han llamado partidos liberales. Con lo cual se produce una perversión del término. Mi partido, Ciudadanos, es un partido liberal, y te voy a explicar por qué el cambio, ¿eh? Es un partido liberal, pero con una connotación global de la libertad. A mí que un partido sea liberal solo en lo económico y no te permita que tú tengas el modelo de familia que tú quieres, que tú puedas, yo qué sé, algo que estamos hablando ahora con Podemos, además, legalizar las drogas blandas, o que puedas, o sea, la libertad individual, lo que haga cada uno en su casa, cuanto menos entre el Estado, mejor. Eso es ser liberal también. Hay muchas veces que partidos conservadores se hacen llamar liberales, pero realmente solo son liberales en lo económico. Luego, el otro tipo de libertades no creen. Votamos al final en la Asamblea tener la definición ideológica como liberal progresista, primero porque diferencia de ese liberalismo al que te hago referencia, que es realmente un neocon, ¿vale?, que inaugura Condoleezza Rice, esta gente a finales de los 90, y porque nuestro encaje en la Unión Europea estaba en ALDE, en el grupo liberal. Con lo cual, además, teníamos que definir un poco esa tendencia. ¿Qué ocurre? Que
que la tradición liberal europea, la mayoría sois estudiantes de ciencias políticas además, ¿no? La tradición liberal europea es muy diferente a la concepción liberal que se tiene en España. ¿Por qué? Porque el liberalismo en España ha sido vencido una y otra vez. En el 12 consiguió imponerse las guerras carlistas, pero es esa concepción de liberal. Por eso, aparte, quiero que tengáis muy presente que no es liberal progresista, que tiene unas connotaciones en cuestión de libertad individual a las que quería referirme. Más preguntas. ¿Cuál había más? ¿Había alguna pregunta más? Ah, bueno, la confraternidad dentro de España y hay un problema para llegar a una entente cordial dentro de España con respecto a las diversas identidades que conviven en España. Y es que cualquier fórmula, y yo por eso, ahí he sido muy crítico yo siempre con el Partido Socialista, de la fascinación de la izquierda con el nacionalismo, me hubiese gustado hablar, pero ya hablaremos otro día, porque es una cosa que no entiendo, pero es que en el momento en que hay una fórmula que nos haga a todos iguales otra vez, va a haber automáticamente gente que no quiera ser igual. Es que la esencia de los movimientos nacionalistas es no ser iguales. Es lo que llaman el hecho diferencial, lo que llaman particularidades que legítimamente o no, legítimamente creen tener, pero que pretenden ser desiguales con base a esas particularidades. ¿Eso qué nos va a llevar? Pues nos lleva a que el federalismo, en esencia, por ejemplo, en esencia, por definición, es la igualdad entre los estados, entre esos estados federales. Y por eso tuvieron que inventar eso del federalismo asimétrico, que es un oxímoron, y el nacionalismo identitario en España tiene en su base lo que Freud llamaba el narcisismo de la diferencia, que no lo decía en tono despectivo, sino en una cuestión de que es que se sienten diferentes. Lo hago citando a Pascal Bruckner, que es quien interpreta a Freud en esta cuestión. Automáticamente, en el momento en que partamos con una conformación nueva en la que seamos todas iguales, a los 5 minutos va a levantar uno la mano y va a decir, es que yo no soy igual. Ese es el problema que encuentro yo a esa cuestión. Y yo no sé si me queda alguna pregunta más. Sí. ¿Y cuáles eran las que me habías preguntado? Ah, sí, perdona, sí, aquí es que me lo había apuntado en la carpeta, no en el folio, porque se me acaba el papel. Yo no creo que meter en la memoria a las víctimas del terrorismo reste nada a las víctimas del franquismo, pero sí creo que hay un retroceso en cuestiones, en homenajes, en fotografías, en selfies que veo de personas con terroristas. Los veo. Y se trata con normalidad. Y placas a terroristas. Y homenajes de bienvenida a terroristas que salen de la cárcel. Por lo cual no creo que hayan recibido toda esa dignidad. Es más, creo que empieza a haber algún tratamiento indigno en estas cuestiones que te digo. No sé. Vale. No me he dejado nada ya, ¿no? Vale, gracias. José Andrés, y luego doy la palabra a quienes quieran por alusiones o por intervenir. Por ilusiones. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Me preguntabas sobre la República. Yo soy republicano, en el doble sentido del término, en el de los valores, de la teoría política, del pensamiento republicano y en el sentido de mi preferencia sobre la forma de jefatura del Estado. Soy republicano. El Partido Socialista, por boca de Luis Gómez Llorente, que fue un diputado de la Transición, defendió durante la elaboración de la Constitución un voto particular para que España fuera una república. Por tanto, nosotros somos republicanos. Ciertamente, llegamos a un acuerdo
nos parecía, por la propia experiencia que habíamos tenido como partido y por lo que aprendimos de lo que ocurrió, nos parecía que era mucho más importante construir un gran acuerdo que nos permitiera establecer un país democrático. Y ese gran acuerdo suponía algún tipo de renuncias para todos. Y lo cierto es que todos renunciamos a algo. Todos renunciamos. Renunció la derecha, renunció a organizar la parda, renunció a exigirnos, a conquistar la democracia con más muertos, con más violencia. Bueno, cedieron en que hubiera partidos políticos, sindicatos libres, prensa libre. Ellos retuvieron el poder durante casi 39 años después de ganar la guerra. Lo retuvieron el poder y cedieron. Por supuesto, cedieron con acuerdos y llegamos a acuerdos. Acuerdos que no hice yo, que entonces en el 78 tenía 18 años y hacía segundo aquí en la facultad. Acuerdos que hicieron gente que estuvo en el exilio y en la cárcel. Y decidieron que era lo bueno. Y visto ahora, con el tiempo, sinceramente yo creo que fueron generosos y acertaron. Y se lo agradezco, no se lo reprocho. Se lo agradezco. Efectivamente, yo creo que es posible, si un día se vuelve a replantear el pacto de convivencia que hicimos entonces, pues que todos pongamos encima de la mesa nuestras demandas. Y en ese momento, pues es decir, los que pensamos que el sistema de jefatura del Estado es una república, pues pondremos en el peso, en la balanza, en la negociación, nuestra demanda. Y otros pondrán la suya el día que se reabra. Y ese día, si llegamos a un acuerdo, porque lo lógico sería que llegáramos a un acuerdo, pues al final votaremos el acuerdo y nos atendremos al acuerdo, que fue lo que hicimos y de lo que nos sentimos bien orgullosos, viendo cómo ha ido la historia de nuestro país. Segundo, por supuesto, tiene sentido hacer un acuerdo sistémico. Quiero decir, no puedes ir votando no de manera sistemática y ordenada, no podemos ir votando uno a uno cada artículo de los 169 de la Constitución, ¿no? Sino que tienes que intentar hacer un todo coherente y pactar un todo coherente. Yo soy partidario más bien de votar acuerdos, de acordar votaciones tipo Brexit, que luego no sabes cómo las resuelves. ¿Sí? ¿En qué queda una votación? Si yo acuerdo una votación y tomamos una decisión, y luego esa decisión, ¿qué significa? Lo sensato, lo que tiene que hacer la política, es ofrecer una solución al problema. Y es esa solución, ese acuerdo, el que se ofrece a los ciudadanos y a las ciudadanas. Esa es mi forma de verlo, pero yo soy un socialista, un socialdemócrata, y ya se sabe cómo somos. Segundo, yo no soy partidario de que se haga el país en 1000 pedazos. Yo creo que el país tiene muchos defectos, pero es un país que ha avanzado mucho, que ha progresado mucho y que pues ha tenido tiempos mejores y tiempos peores, pero creo que sinceramente es un país que no merece la pena hacerlo saltar en 1000 pedazos, sino que conviene arreglarlo en los problemas que tiene, que no son pocos. Y se habla aquí del derecho a decidir. Claro, yo lo que digo es que, oye, ¿por qué los de Barcelona van a tener derecho a decidir si yo soy extranjero en Barcelona? Si mi padre no era extranjero en Barcelona, mi abuelo tampoco, mi bisabuelo tampoco era extranjero en Barcelona, mi tatarabuelo tampoco era extranjero en Barcelona. Entonces, si a mí me van a definir como extranjero en Barcelona, ¿tendré algo que decir yo? ¿O solo lo deciden los de Barcelona? ¿Por qué? ¿Por qué solo ellos? Si yo no he sido extranjero en Barcelona en las generaciones más o menos que puedo tener memoria de mi familia, ¿por qué tenemos que aceptar eso? ¿No sería sensato buscar un acuerdo? Pero claro, en ese acuerdo también tenemos algo que decir los que somos de Málaga, ¿no?
o solo lo deciden los de Barcelona? Porque sí, a partir de ahora. Y dos, yo no soy un nacionalista, soy un socialista, soy de izquierda, no puedo ser nacionalista, es contradictorio. ¿Cómo podría distinguir a un nacionalista de uno que no lo es? Hay un libro magnífico de Mauricio Viroli que se llama Por amor a la patria, que intenta hacer la distinción entre un nacionalista y uno que no lo es. Un nacionalista, en el fondo, está preocupado por la uniformidad cultural de su nación, por cómo es de uniforme. Un no nacionalista está más preocupado por otras cosas. Por ejemplo, yo no creo que España sea uniforme, ¿no? Aquello de Arestil, aquellos versos, ¿no? Que le dedicaba al fundador de las Juventudes Socialistas, que era Tomás Meave. Gabriel Aresti, un nacionalista vasco, tiene un poema que dice: cierra los ojos, suave Meave, pestaña contra pestaña, pues solo es español quien sabe las 4 lenguas de España. Sí, hay muchos españoles que pensamos que España tiene 4 lenguas y que España es heterogénea. Y tenemos que buscar una fórmula de convivir en esa heterogeneidad. Pero también Cataluña es heterogénea. Si en Cataluña hay una parte, casi la mitad de la población, que, no, más, perdón, o sea, hay casi un 70% de la población que se siente en alguna medida española. Y hay un 27, un 30% de la población que no se siente española en ninguna medida. Se puede decir que hay 2 comunidades. Entonces, ¿qué hacemos con una sociedad que tiene 2 comunidades? ¿Votamos? Pero bueno, todo lo que nos han enseñado los comunitaristas no era eso, ¿no? No basta. Hay que reconocer la existencia de las comunidades. No puede ser que la mayoría étnica, cultural o como queramos llamarla, lamine a la minoría. Hay que garantizar los derechos nacionales de la minoría. ¿Cómo garantizamos los derechos nacionales de la minoría? Yo de entrada, como no soy nacionalista, yo no pienso que Cataluña sea una nación. De hecho, no pienso que España lo sea. España es un Estado y Cataluña es una comunidad autonómica dentro de ese Estado, es una unidad política. En todo caso, la nación serían, pongamos, los catalanes, pero no Cataluña. Y en Cataluña hay gente que no se siente española y gente que se siente española, y son muy numerosos, unos y otros. ¿Cómo garantizamos los derechos políticos de la comunidad que se siente española en Cataluña? ¿Cómo se garantizan esos derechos políticos? Ah, no, votando. Votando. Oye, y la mayoría decide. Bueno, ¿por qué no hacemos eso en toda España? Ah, porque no reconozco tu demos. Ah, yo tampoco reconozco el tuyo. ¿Qué tal? Ninguno nos reconocemos el demos. Estamos de acuerdo en que el demos decide, pero no estamos de acuerdo en quién es el demos. Bueno, nosotros hicimos un gesto. Y le dijimos a los nacionalistas españoles, ya basta. Hicimos el título 8º. Y dijimos, tiene que haber mecanismos donde las naciones, las nacionalidades, la diversidad se exprese, se autogobierne y tenga la posibilidad de mantener y pervivir. Lo hicimos en el 78. Oye, ¿qué están dispuestos a hacer para que se mantenga la unidad de los que se sienten españoles en el territorio de España? ¿Están dispuestos? ¿O están dispuestos simplemente a, por una mayoría coyuntural, establecer una frontera entre los españoles? Nunca hemos tenido una frontera. Y lo van a decidir solo los de Barcelona. Y los demás vamos a dejar que a partir de ese momento nos dejen. Es muy complicado. Nuestra Constitución permite hacer eso. Se nos puede convencer para que lo hagamos. Pero creo que va a ser difícil convencernos. Entonces, más vale buscar y más vale ceder. Ceder. Bueno, gracias. El resto, Joseba. Muy brevemente, bueno, en primer lugar, agradecer la valentía tuya de decir lo que has dicho y te agradezco en nombre del Partido Nacionalista Vasco lo que has dicho, porque además es verdad. Segundo, bueno, podría enzarzarme en una discusión, no sé si epistemológica casi con José Andrés, pero bueno, lo vamos a dejar en una cuestión de ejemplo de primero de GB. Al hilo de lo que comentaba también el compañero que ha dicho lo de la unión y tal. Bien.
A mí me encanta compartir soberanías, pero para compartir soberanías primero hay que tenerla. Tú no puedes compartir algo que no tienes. Por lo tanto, regla número 1, para hacer algo todos en común, primero cada uno, en base a su soberanía, que es el concepto confederal, al fin y al cabo, yo, soberano de mí mismo, decido participar en un proyecto común que se llama lo que quieras. Y voy a poner el ejemplo. Vosotros sois muy jóvenes para ir a las reuniones de comunidades de vecinos, pero bueno, sabéis lo que suelen ser las reuniones de comunidades de vecinos, ¿no? En un edificio viven dos tipos de personas: los propietarios de la casa y los que viven de alquiler. El día que hay que poner un ascensor, se va a la comunidad y se vota. ¿Quién vota en si se pone o no se pone el ascensor? Los propietarios. Entonces, lo que no se puede es que nosotros vivamos en un edificio y no podamos decidir si ponemos o no el ascensor. Que lo decide el que dice que yo soy un alquilado que vive en un edificio que es propiedad de otro. No. Yo soy propietario de mi edificio, de mi piso, y por lo tanto decido con mi voto si se pone o no se pone el ascensor en la parte que me toca. Lo que no puedes, no. Usted va a usar el ascensor, pero si se pone o no se pone lo decido yo. Y eso es lo que queremos cambiar. Y ahí no hay esa teoría del victimismo que has hecho, José Andrés, porque me parece que no es correcta, porque tú también ya has puesto una frontera, que es las fronteras españolas. ¿Por qué no la abrimos? Porque ya has dicho que existe un demos español, pues un demos europeo, con todos los mismos derechos, igual, pero todos de igual a igual. Lo que no puede haber es propietarios y realquilados. Esa es la diferencia. A ver, bueno, yo primero saludar el referéndum que se quiere hacer en la Universidad Complutense y la Politécnica sobre la jefatura del Estado. Saludar que no solo se va a hacer aquí, sino en más de 26 universidades y se están sumando más. Que este fin de semana se ha hecho en Vicálvaro y que el próximo fin de semana se van a hacer en diferentes distritos y pueblos, y yo creo que es un sano ejercicio democrático. Segunda cosa que me parece fundamental, como los candados que dejó el franquismo a la transición, ¿no? El rey, la inviolabilidad del Estado español, la impunidad, o sea, que no se pudiera juzgar a ningún franquista, y el modelo económico. O sea, yo creo que es muy importante también ver que no hubo ninguna ruptura con todos aquellos que se enriquecieron en base al expolio y al robo sistemático durante el franquismo, y que en cierta medida esa herencia también en este país se llama corrupción. Corrupción. El trabajo esclavo en empresas como ACS, el trabajo esclavo en empresas como HL, empresas vinculadas con sobornos a partidos y vinculadas también directamente a la corrupción. Curioso, o no tanto, o no tanto. Se llama esa línea que no tuvo ningún tipo de ruptura, sino que se cambió muchas veces de nombre. Me interesa, si hablamos de liberalismo, porque hemos hablado incluso de la historia del liberalismo en nuestro país, entonces defenderemos el himno de Riego, himno liberal por excelencia en nuestro país. ¿Estaríamos de acuerdo en poner el himno de Riego, himno liberal de la primera Constitución española, y que luego fue adoptada por la Primera República y la Segunda República como un himno válido para el Estado español? Yo creo que sería una buena propuesta por los liberales de Ciudadanos. Por último, simplemente decir una cosa que me parece importante. Yo creo que no podemos justificarnos en el pasado para no poder enfrentar el presente y el futuro. No podemos justificar lo que fue o lo que no pudo ser o lo que pudo ser para intentar cerrar en falso debates que son presente y que pueden constituir futuro. Y yo creo que eso es el elemento central. No podemos basarnos en ningún texto sacrosanto para decir que no podemos decidir
decidir como mayores de edad, como democracia mayor de edad, qué es lo que queremos ser. Nada más. ¿Qué es lo que queremos ser? Bueno, yo voy a intentar responder también a esa pregunta, si sería bueno o no una unión entre pueblos. Yo creo que sí, el problema es cómo se hace ese acuerdo. Porque aquí se ha hablado de acordar, se ha hablado de ceder. Yo hoy en día no puedo ni acordar ni ceder, solo puedo acatar lo que se me impone, que es la realidad española. Eres parte del Estado español y punto. Quien aboga por el federalismo, por ejemplo, se le olvida que el federalismo tiene en su seno la palabra pacto. Y el pacto, para poder pactar, requiere de dos partes en igualdad de condiciones. Y eso no se da hoy en día. Mi modelo de Estado, un Estado al que espero no pertenecer, pero que creo que es la única alternativa que tiene de democratización frente a un PP, por cierto, que cree que en el 78 fue muy lejos, que por eso el tema territorial no se ha acabado y Cataluña está como está y Euskal Herria está como está y que por tanto hay que recentralizar más, pues un Estado confederal de libre adhesión. Es decir, si algunos tienen miedo a que haya territorios que no quieran ser parte del Estado, es porque se han dedicado durante demasiados años a imponer una realidad y ni persuaden ni convencen. Y tienen un problema. Cuando se quejan, por ejemplo, a nivel europeo del Brexit, el Brexit es un ejercicio de soberanía. Me guste o no me guste el resultado. Pero son ellos los que tienen que decidir lo que quieran ser. Y creo que mal harán en el Estado español si no asumen que catalanes serán lo que quieran, los catalanes, los que viven allí, hayan nacido o no, provengan de donde provengan, pero crean en ese proyecto y sean parte de esa comunidad. Y creo que eso es algo básico, porque claro, se ha dicho que aquí todos somos iguales y no, ahora mismo no somos todos iguales. Unos ostentan el poder y otros acatan lo que desde ese poder se va imponiendo. Porque efectivamente se estaban a hacer referéndums para la monarquía, pero esos referéndums no van a ser vinculantes. Y aunque la mayoría dijera que no quiere monarquía, esa monarquía va a cambiar. Por tanto, insisto en lo que he dicho al principio, tenemos un déficit de democracia, y la democracia es escuchar a la gente y que la gente decida, por cierto, sobre todo, también sobre qué leyes quiere para el empleo, o sobre la vivienda, o sobre los servicios sociales, todo eso. Pero algunos se arrogan la representación de la ciudadanía porque cada 4 años vota y les parece que con eso son una democracia homologable. Yo creo que no lo son. En absoluto. Y aquí se han dado muchos ejemplos sobre qué catalogación tienen unas víctimas y otras, sobre el hecho de que aquí hay apología del franquismo todos los días en la calle y nadie se molesta, pero hay otras cosas que ni siquiera, aun no siendo apología, se pueden mostrar en la calle porque significan poner en evidencia una realidad que todavía el Estado hoy en día oculta, por ejemplo, como la realidad de la tortura. Todavía hoy en día se oculta incluso que haya existido la tortura. Se intenta circunscribir a algo del franquismo cuando no es cierto. Es decir, querer basar la convivencia, uno, en la negación de cosas que ocurren y que han ocurrido, y dos, en la imposición de una realidad, aunque haya una mayoría en un territorio a lo que no le guste, para mí es aferrarse a una realidad que caerá por sí misma, a no ser que se entienda que la base democrática es la que lleve. Y en el futuro, una alianza entre pueblos del entorno, ¿por qué no? Quizás, si nos lo preguntamos, preferimos tener más que ver con Portugal que con España. Quizás, no lo sé. Yo lo que digo es, ¿estamos dispuestos a que la ciudadanía sea lo que decida? Insisto en esa idea. ¿Estamos dispuestos a lo que la mayoría decida sea un mandato para quienes tenemos una representación en algo y para quienes tomamos decisiones? Yo digo sí. Dé lo que dé el resultado. Lamentablemente en España hoy en día la respuesta mayoritaria no es sí. Es, bueno, ya se llegó a un acuerdo, es otra cosa, como se ha podido oír en esta mesa y como se suele escuchar de otra mucha gente. Y yo creo que la base está ahí. Bueno, muchas gracias a los ponentes, sobre todo, muchas gracias a todo el público por asistir y muchas gracias a los organizadores también. Hasta la próxima.